Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Hilando las Finanzas, podcast de la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores, Economistas y Administradores del Uruguay. Hoy les traemos un tema que trae debates, que trae curiosidad, un tema que está en todas las mesas de los profesionales y de empresarios, de inversores, porque trae detrás una nueva tecnología, algo que viene a transformar cómo conocemos el mercado, las transacciones, cómo damos valor a nuestros activos. Así que, hemos invitado hoy al contador Teli Ferreira, que nos acompaña en esta mesa para empezar a hilar este tema de criptomonedas, criptoactivos, activos virtuales, activos digitales. Bienvenido, Teli. Teli es contador público y docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administración, UDELAR, donde enseña asignaturas vinculadas a tecnología, contabilidad y gestión, actualmente cursando el posgrado de Sistema de Información y Gestión de Empresas en TI, también de la facultad. Posee un certificado de blockchain y criptomonedas otorgado por la Universidad SEMA de Buenos Aires, Argentina. Egresado en posgrado de Costos y Gestión Empresarial y posee un certificado de Normas Internacionales de Información Financiera para Pymes, ambas también de la Facultad de Ciencias Económicas. Es cofundador de Quilin Labs Consultores, firma especializada en servicios contables y fiscales. Se desempeña como jefe de Administración y Finanzas en Special Sociedad Anónima Importadores y en Cobonorte Sociedad Anónima Telecomunicaciones. Desde el 2023 integra la Comisión de Ambiente Financiero del Colegio de Contadores. Compartiremos con él esta mesa la contadora Laura Muniz, contadora Karin Paz y quien les habla, contadora Lisette Abondet. Buen día, muchas gracias a todos por estar en esta mesa. Teli, bienvenido, así que todas tuyas las palabras. Muchas gracias. Gracias a la comisión por la iniciativa de tratar este tema, que lo hemos tratado internamente en la comisión y ahora la iniciativa de sacarlo a otros colegas para despertar algunas curiosidades y tratar de aclarar un poco el camino de qué estamos hablando cuando hablamos de estos temas que estaba nombrando Lisette, ¿verdad? Cuando hablamos de criptomonedas, a eso te referís. La verdad es que es cierto, hemos compartido ya varias veces en la comisión charlas cortitas. Alguna vez justamente tú mismo nos has presentado el tema porque nos ha inquietado mucho saberlo, porque si bien, como decía Lisette, está en la prensa y es una realidad, sería muy interesante que nos empieces a contar qué son las criptomonedas y cómo se han generado dentro del ecosistema tecnológico y cómo se han incorporado al mercado. Quizás ahí nos podés hacer una breve historia para introducirnos. ¿Cómo no? Lo primero que hay que decir cuando estamos hablando de criptomonedas es que estamos hablando de una forma completamente distinta de entender lo que es el dinero. Sí se puede hablar de dinero, después vamos a ver más adelante si podemos hablar de dinero o no podemos hablar de dinero. Pero las criptomonedas nacen y para explicarlas hay que remitirse a su creación allá por el 2008, cuando fue la circulación del primer documento que daba inicio a lo que era no solo el concepto de criptomonedas, sino también la tecnología que había detrás de las criptomonedas, que es la tecnología blockchain. Esto surgió a finales del 2008 con la circulación en redes más que nada de tecnología, de un documento que se llama, el propio documento se denomina el White Paper de Bitcoin, que como ya dice, es la primera creación de una moneda digital o de una forma de pago digital, como el propio documento denomina. O sea, la creación de esta primera moneda, lo que pretendía crear era un sistema de pago electrónico que fuera independiente de los sistemas tradicionales que había en ese momento de emisión de monedas, de emisión de dinero. Y tiene algunas características propias que rompían un poco el esquema de cómo se emitía en ese momento. Estamos hablando de un periodo de desconfianza en el sistema financiero. Pasábamos por la crisis hipotecaria del 2008, no solo en Estados Unidos, sino en Europa también.
Y bueno, esto, si bien no se sabe, porque una de las curiosidades que tiene, que fue un documento emitido de forma anónima, bajo el seudónimo de Satoshi Nakamoto. Hasta el día de hoy no se sabe si es una persona, si es un grupo de personas el quien lo emitió. Pero bueno, la idea era crear un sistema que permitiera transmitir valor, enviar valor adentro de ese sistema sin tener que depender de ninguna institución centralizada. ¿Qué significa esto? Al no tener que depender de una institución centralizada, debería encontrar una forma en la cual adentro de ese sistema se validaran estas transacciones, estos envíos de valores. Al principio, lo que era en ese momento, como surgió Bitcoin, el valor de esa unidad de medida, porque en definitiva lo que tenemos es una unidad de medida dentro de ese ecosistema, no estaba muy claro cuál era el valor real de esa unidad de medida. Pero bueno, o sea, la consigna parecía clara, que se trataba de emitir y transmitir valor adentro de ese ecosistema de forma independiente y que ciertos organismos confirmaran esos tipos de movimientos. Esos ciertos organismos son lo que hoy le llamamos los nodos o los mineros adentro del sistema de blockchain de Bitcoin, que lo que hacen es justamente ciertos trabajos que garantizan que esas transacciones están correctas, las personas que mantienen esos saldos están correctos, entonces lo que hacen es consolidar todas esas transacciones en lo que les llaman bloques de transacciones. Esos bloques de transacciones se van emitiendo a medida que los conjuntos de transacciones se van validando y se van encadenando uno a otro de forma con mecanismos criptográficos, que es lo que da origen en realidad al término de criptomonedas. Exactamente. Ahí capaz, Teli, para un poquito sentar la cultura general, si querés, podemos hacer un breve pasaje desde el dinero con valor equivalente, como inició algún día, después el dinero fiduciario, que ya perdió su equivalente de valor. Exacto. Y después llegamos a esto, después de las crisis, como tú bien lo decías, llegamos a esto que deja de ser o deja de tener una representación en papel, como lo tuvo en su momento. Primero tuvo una representación en papel que decía esto equivale a tantos dólares, a tanto valor en oro. En oro, exacto. Después un papel que lo que tenía era un valor, pero le asignaba confianza la unidad reguladora o el gobierno y el conjunto de la sociedad le asignaba confianza a eso. Y finalmente terminamos en esto, que es algo tecnológico. No tiene soporte papel, sino que tiene soporte en tecnología. Y ahí pasó eso que dijiste en un momento de no se sabía exactamente qué valor tenía como para que la unidad o unidad de cuenta tuviera una referencia. Todo ese proceso ha ocurrido asociado a esta tecnología desde el 2008 hasta ahora. Exacto. Mientras que la unidad de dinero en papel y todo esto ya tiene un tiempo mucho mayor, siglos, ¿no? Exacto. O sea, como decíamos, el fundamento de la creación, por lo menos de Bitcoin, porque después podemos hablar de otras criptomonedas y vamos a hablar de otras monedas también. Igual, cuando uno habla de criptomoneda, no sé, la generalidad salta Bitcoin. Exacto. O sea, es lo que la mayoría conoce y a veces ha tenido un poco de contacto. Sí, es lo más normal, es lo más conocido, evidentemente. Pero hay otras. El concepto de criptomonedas no nace también con la creación ni de la tecnología ni de Bitcoin, se atesora después para hacer referencia a ese tipo de mecanismo. Y al punto que decía Karin, bueno, el fundamento... Acá tenemos que también separar, porque después de la creación de Bitcoin fue muy, muy clara desde la perspectiva tecnológica y desde la perspectiva de finalidad para que estaba creado. El valor después de esa criptomoneda es intrínseco y en realidad depende del mercado, porque lo que lo hace independiente, esto que contábamos, que no depende de ninguna unidad reguladora. También lo hace de que no se pueda de forma económica, digamos así, como lo que decía Karin, que bueno, nosotros tenemos confianza en los estados, que son los que emiten las monedas y los que tienen las emisiones de sus monedas nacionales.
esa confianza no existe en Bitcoin porque todo depende del algoritmo que se creó en ese momento. En realidad, la creación de Bitcoin y la emisión de Bitcoin, al igual que otras criptomonedas, está netamente ligada a su programación. Entonces, la confianza está en cómo está programada esa red y qué seguridad tiene esa red. Y ahí nace el concepto de descentralización. Al ser esto separado en varios microorganismos, digamos así, lo que llamamos nodos, que son los que permiten respaldar estas transacciones, son ellos los que, por todo el mundo, hay millones de nodos y son ellos los que validan y los que mantienen el registro de esas transacciones. La confianza está en ese concepto de descentralización, que cuanto mayor descentralización existe en una red, más difícil es de hacer modificaciones en esa red. Entonces eso es lo que le da fortaleza un poco más de seguridad. Exacto. Lo que le da fortaleza al protocolo y a la programación de esa red. ¿Por qué? Porque para modificar algo hay que convencer a todos esos organismos de que hay que convencerse algo, que hay que modificarse algo. Esos organismos están atomizados, esos nodos no son un conjunto en un país o un conjunto Exacto. en una ciudad, sino que en el mundo Exacto. están descentralizados y atomizados. Exactamente. Uno individualmente no tiene la capacidad de hacer caer Exactamente. la información o el valor o repudiar lo que está confirmando la otra parte, ¿no? Así es, así es. Esos nodos son los que, digamos, que mantienen la red. ¿Cuál es la característica? Y bueno, eso es lo que genera la descentralización, la inmutabilidad de la red, porque en realidad, como decía Karim, para modificar uno solo no tiene el poder de modificarlo, y también lo que le da transparencia, porque todo lo que tienen esos nodos, toda la información que se da en la red, cualquier persona de afuera lo puede ver. Nosotros podemos entrar a la red de Bitcoin y podemos ver cómo es. Eso refiere a lo que es la censura de la red y la posibilidad de modificar, y como no existe la posibilidad de modificar, o sea, no es que no exista, o sea, nada es absoluto, obviamente, pero es muy difícil hoy en día con el poder tecnológico que hay, modificar lo que sería la red de Bitcoin. Estamos hablando de la red más grande de criptomonedas, pero eso en realidad evolucionó y hoy por hoy no tenemos solo la red de Bitcoin, hay otras redes que, basados en esa tecnología, en ese formato de tecnología, se crearon otras redes con otros propósitos y con otras funciones que, bueno, que hoy por hoy también hacen parte del ecosistema blockchain que hay en el mundo, ¿no? O sea que ahí en definitiva están soportadas por tecnología, están soportadas por cálculos esas redes y están soportadas también al final del día por infraestructura y personas, ¿no? Exacto, exactamente. O sea, en realidad la fortaleza de la disciplina, digamos así, es esas tres características que tienen de la descentralización, la transparencia y la inmutabilidad, derivado de ese formato de aplicar la tecnología. Y con una fuerte inversión también en infraestructura, seguramente. Bueno, sí, el tema de la inversión en infraestructura vino después, o sea, cuando se confirmó la tecnología, a partir del año 2012, 2013, se empezó a confirmar la tecnología, se dieron cuenta que el concepto y la tecnología blockchain servían para otros propósitos. Esa característica que estamos hablando recién se podía usar para otras cosas. Entonces empezaron, por un lado, a ver proyectos, a crearse proyectos, copiando ese proyecto inicial de Bitcoin para crearse otras monedas similares. Y bueno, ahí hubieron grandes empresas que apostaron a crear proyectos similares para crear otro tipo de monedas con fundamentos y con propósitos similares, pero bueno, cada proyecto dependía de las condiciones que estaban establecidas en ese proyecto. Ahí se crearon, algunas fundaciones crearon algunas monedas conocidas hoy por hoy. Por ejemplo, la criptomoneda de Ethereum, que es la segunda más conocida del mundo, está por atrás de esa criptomoneda está la fundación Ethereum, que funciona, si bien tiene el mismo carácter de descentralizado de la red inicial, tiene una institución atrás que
trata de marcar el camino por donde van los objetivos de esa creación, de esa organización. Entonces, de esa forma se crearon otros criptomonedas, otros tokens que le decimos nosotros, con otros propósitos. Por ejemplo, esta nueva corriente, digamos así, dio nacimiento a la utilización de blockchain para otros propósitos que da origen a lo que llamamos los smart contracts, que permiten aplicar otros propósitos, por ejemplo, los propósitos que tenemos nosotros en la economía tradicional, como puede ser llevar cuentas corrientes, cuentas a corrientes, información de algunos ecosistemas. Hoy se usa mucho para trazabilidad porque está muy ligado al tema de la transparencia. Se utiliza para sistemas, por ejemplo, de registros de sostenibilidad, relacionados con sostenibilidad, logística. O sea, hay varios casos de uso hoy de esta tecnología que dan nacimiento a nuevos ecosistemas blockchain, y cada vez que da nacimiento a un ecosistema blockchain, se da nacimiento a una nueva criptomoneda, digamos así, o a un nuevo token que le decimos nosotros, claro, en el ecosistema. A una nueva red de uso y propósito. Exactamente. Y esto es un tema que es bastante complejo, ¿no? Creo que hasta es muy rico en tratar de entender y tratar de conocer. Sí. Es como para hablar mucho tiempo e indagar a fondo en cada uno de los temas de los que estamos hablando. Pero si lo queremos traer un poquito más a nosotros que estamos y a los oyentes que están escuchando, ¿cómo podemos acceder a ese tipo de empresas que estabas mencionando recién? Bueno, el mundo de las criptomonedas tiene, digamos, dos motores, digamos así, un motor tecnológico y un motor financiero. ¿Ah? El motor tecnológico justamente responde a lo que es el empuje de la tecnología, más ahora en tiempos de economía, de tecnologías disruptivas y de locura de inteligencia artificial y todos esos fenómenos. La tecnología fue empujando porque a medida que se fuera utilizando ese formato de tecnología y se fue validando esos procesos, lo que hizo es empujar a que se utilizara las criptomonedas con el propósito justamente de utilizar la tecnología para hacer otras cosas. Pero claro, la propia red hace que si la querés utilizar, tenés que tener esa criptomoneda que genera la red para darle uso a la red. Entonces, parte de lo que es la relación con el mundo tradicional, digamos así, de la tecnología es justamente esa característica, que para poder interactuar con lo que son los ecosistemas blockchain hay que pasar por el token o la criptomoneda que tiene ese ecosistema. Entonces eso hace que de alguna forma las criptomonedas se lleguen al ecosistema tradicional, porque si yo quiero hacer algo en blockchain voy a tener que ir al mundo de las criptomonedas o al mundo de los tokens. Eso por el lado del empuje de la tecnología. Después, por el lado del ecosistema financiero, a empezar a consolidarse como activos, y acá hay que ser cuidadoso también, a ver, desde una perspectiva, digamos así, desde la teoría contable. Desde la teoría contable, a ver si eso, si no es un activo, hay que ser cuidadoso porque no todo tiene condición de activo, entonces hay que saber diferenciar. Pero tomando como referencia aquellos que tienen todas las características de activo, el poder y la valorización de estos activos en el mercado llevó a que mucha gente se interesara desde el punto de vista financiero como inversión. Especulativo. Exactamente, especulativo. Pensando que va a crecer su valor y ingresa con un determinado monto. Exactamente. Con su correspondencia de moneda tradicional. Exactamente. Y después eso genera un valor y por eso se genera esta especulación, ¿no? Y generando así, en realidad, el mercado de criptomonedas y hoy por hoy, porque ya se mezcla con instrumentos que son tradicionales, por ejemplo, ya tenemos instrumentos financieros en bolsas internacionales que tienen relación con lo que es Bitcoin más que nada. Entonces, las criptomonedas empiezan a mezclarse con el ecosistema financiero tradicional y empiezan a acumular valor intrínseco, valor de mercado. Entonces, los agentes empiezan a buscar esos criptoactivos y lo que hace es
generar una demanda, y al generar una demanda también influir sobre el valor de esos criptoactivos en el mercado. Exacto, y ahí sería, si pensáramos que se trata de una moneda, la tradicional cotización de la moneda. Y ahí, bueno, en definitiva empezamos a cuestionarnos cuál es cómo se corresponde esto con la actuación profesional, con la actuación del contador, cómo debería estarlas considerando y si para esas consideraciones existe algún marco normativo detrás. ¿Ha habido algún gobierno por ahí que ha querido o ha regulado la circulación o incluso ha designado, si no me equivoco, ahí capaz que también nos podés contar algo breve, no, porque el tema es amplísimo y como decía Laura, creo que cada una de estas preguntas hasta daría para una charla en sí misma. Exactamente. Y además la diferencia en los términos, porque uno llama criptomonedas a un montón de cosas. Y la ley capaz que, o la normativa del Banco Central dice activos virtuales o digitales, criptoactivos, y parece que fuera todo lo mismo o no, y cómo diferenciar uno de otro. Exactamente. Bueno, vamos a ir más que nada por lo que tenemos acá en nuestra región. Visto este fenómeno, al acercarse a lo que es el ecosistema tradicional, los organismos tienen que empezar a pensar en de qué forma se adapta estas condiciones que tienen los criptoactivos a lo que son los ecosistemas legales normales de las empresas. Eso hace que el Banco Central tuvo que salir a pensar en cómo regular y qué condiciones tiene que tener, qué condiciones y qué cuidados tenemos que tener en nuestro sistema bajo la reglamentación que tiene el Banco Central y los cometidos que tiene el Banco Central. Es que empezó a hacer un estudio. Allá por el 2021 lanzó, a través de la Oficina de Innovación del Grupo Nova, el primer documento que hacía referencia a lo que era todo este fenómeno de los criptoactivos y a lo que se le llamó el marco conceptual de los activos virtuales, en donde básicamente lo que hacía es crear una taxonomía justamente para diferenciar qué eran criptomonedas. Allí podemos ver bien definido que son, por ejemplo, a qué le llama monedas de pago, a lo que le llaman stablecoins, que es otro concepto de criptomonedas, que son los utility tokens, que son los STO, o sea, los security tokens, que representan. Ese tipo de taxonomía se estableció allí en el marco conceptual. Siguió el estudio y hasta que la primera ley, la primera ley que tenemos en formato ley en nuestro país, se lanzó el año pasado, en septiembre de 2024, en donde básicamente el Banco Central lo que hace es, reconocer que hay ciertos activos que están respaldados en tecnología blockchain, en tecnología descentralizada, y dado que existen y circulan en nuestro mercado, hay que tener cierta regulación sobre los agentes que van a intervenir en lo que son las transacciones con este tipo de activos. Y es ahí lo que el Banco Central también crea la figura del proveedor de servicios de activos virtuales. Entonces, básicamente, hoy por hoy lo que tenemos es eso, es una taxonomía a través del marco conceptual y cómo funcionan, cuáles son sus cometidos, y la figura del proveedor de servicios de activos virtuales, el cual se está desarrollando la reglamentación para que estos agentes sepan bajo qué normas están siendo supervisados en nuestro país y qué obligaciones tienen que tener para poder ofrecer en el mercado nacional este tipo de activos. O sea que en el momento no está regulada o no está respaldado por el Banco Central alguna de estas criptomonedas, ¿o sí? ¿Cuál? No, en realidad el Banco Central... No, porque si uno quiere entrar como inversor, ¿cuál es el respaldo que tiene hoy acá en Uruguay? Bueno, el respaldo desde el punto de vista de la tecnología, respaldo de esta tecnología, en realidad el valor y el respaldo, como dicen, como pueden tener algunos activos, es directamente proporcional o vinculado a lo que es el proyecto que tiene atrás de la criptomoneda, el propósito de la criptomoneda y la seriedad en la que está hecho ese ecosistema. Desde el punto de vista de obligaciones o restricciones que tengamos por operaciones con ese tipo de activos o de criptoactivos,
no tenemos porque no hay nada que impida que ese tipo de operaciones se haga. O sea, en Uruguay no está prohibido como en otros países. Está prohibido. En otros países que sí prohíben la circulación o el medio de pago. Y al revés, en algunos países tienen normativas más amplias en el cual, por ejemplo, tenemos casos excéntricos, digamos así, como El Salvador, que en algún momento inclusive definió o declaró a Bitcoin como moneda de curso legal, teniendo así un impacto en lo que es la institucionalidad del país. O sea, al hacer ese tipo de reconocimiento, lo pone en otra posición adentro de lo que son la circulación de monedas adentro del país. Entonces, entre ese extremo y la posibilidad que nosotros tenemos acá de poder operar con ellas sin ninguna restricción, de nuestro país no tenemos nada que nos obligue a cumplir con ciertas normas. Y bueno, acá nos preguntan todo. Después hay un tema de atrás, qué tipos de obligaciones genera, los impuestos. Y bueno, esto es como un medio de pago más, o sea, esto no cambia nada lo que son las reglas fiscales, o sea, nosotros no nos vamos a cambiar como regla fiscal, pero esto es la unidad de medida. En realidad lo que como se hace... tampoco pasa con ninguna otra moneda en general. Exacto. Si la moneda, digamos, no tiene obligación de ser aceptada, exacto, otra moneda extranjera tampoco tiene obligación de ser aceptada, y tampoco hay o sea, más allá del conocimiento de lo que sea el gobierno que está emitiendo aquella moneda, no hay un respaldo en sí mismo de parte de ninguna institución respecto del valor que está generando, ¿no? Exacto. Es un tema de pronto que da para muchísimo más seguramente. Así y es. que deberíamos dejarlo en carpeta y volver sobre él, ¿no? Sin duda. A mí me gustaría solamente una Sí. cosita como para redondear este tema y darle la posibilidad a que te comprometemos a profundizar en cada uno de estos temas en otras oportunidades, en otros episodios, Teli. Pero me gustaría que nos dejaras una reflexión para el resto de los profesionales. De acuerdo a tu experiencia, ¿cómo ves al resto de los profesionales contables respecto a estos temas? Y si tenés alguna consideración para darnos de cara al futuro, porque esto es el presente, pero entendemos que vas a ir a más. Sí. Yo creo que inevitablemente esto se va acercando a lo que es nuestra realidad como profesional. En otros países muy cercanos, por ejemplo en Argentina, la normativa está más avanzada y la adopción de lo que son las criptomonedas está más avanzada, lo que hace que esté más cerca de las empresas de lo que está acá en Uruguay. Acá en Uruguay nosotros por ahora estamos tranquilos porque no vemos en los estados financieros y no vemos todavía la circulación y no tenemos esa preocupación de qué hacemos con esto de las criptomonedas. Pero más allá de eso, yo creo que eso no impide que nosotros como profesionales tengamos que estar preparados para lo que son ese tipo de tecnología. No solo para la tecnología blockchain, sino para otras también tecnologías disruptivas que de una forma u otra están cambiando el mundo de la información, el mundo así de las empresas. Entonces, de alguna forma, la tarea del contador público. Yo creo que esto es más que una amenaza, porque algunos lo ven como una amenaza también, el sistema de esa automatización que tiene estos sistemas terminen prescindiendo de lo que es la tarea del contador público. Yo creo que esto es al revés. Yo creo que acá tenemos una oportunidad de aplicar y de incorporar estos sistemas a lo que son la profesión. Y si bien, como al ser incipiente, no hay mucho conocimiento, o sea, los contadores tenemos un desafío y si bien tenemos, por ejemplo, curso en el Colegio de Contadores y algunas materias en facultades, o sea, en la que particularmente yo estoy, tenemos una materia dedicada justamente a blockchain y contabilidad. En otras universidades también se trata el tema. Yo creo que tenemos la obligación, no solo por esta disciplina, por otras, de conocer y de tratar de adaptar y adaptarnos nuestros perfiles a lo que es la evolución y a lo que es la tecnología. Son temas muy difíciles, multidisciplinarios, en el cual uno tiene que tener conocimientos de economía, matemática pura, derecho. O sea, acá tampoco es una tarea que sea fiscalidad, no es una tarea que sea tampoco solo la tarea del contador, sino es multidisciplinaria. O sea, acá hay mucho de programación, entonces hay que tratar con
ingenieros de sistema, con abogados, con gente que conoce sobre el tema también. Entonces yo creo que el contador tiene que empezar de alguna forma a pensar que eso en algún momento le va a llegar y tiene así la necesidad de estar preparado. Así que creo que es una oportunidad para todos y yo recomiendo obviamente como seguidor del tema a que los colegas busquen los mecanismos de prepararse porque es una cosa que a la larga va a ser parte de la profesión. De la tarea, sí. Bueno, muy bien, es un tema que da para mucho. Esperamos tenerte otra vez, Teli, y traer algún otro invitado también que nos pueda ayudar a ir hilando esos hilos de este tema que es tan grande. Muchas gracias a ustedes, contadoras, compañeras de comisión, y muchas gracias a todos ustedes que nos ven, que nos siguen, que nos mandan temas y que nos mandan también sus inquietudes y también todo lo que van recogiendo de estas mesas de conocimiento y de temas importantes para la profesión, para los empresarios y para la vida diaria. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Gracias. Gracias.